Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios para escuchar la palabra de Dios de esta noche. Quiero invitarles que abran sus Biblias en Segunda de Corintios, donde tuvimos la lectura bíblica. Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. Vamos a volverlo a leer alternadamente estos versículos. Yo voy a leer el primero, ustedes el segundo, y nos vamos a juntar el versículo 10, todos juntos. Que lo vaya encontrando, se va poniendo de pie. Dice la palabra de Dios, el encabezado dice, el aguijón en la carne. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde toda la raza de animales, que no les trago al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que vive u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Todos? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad que nos permites estar en tu casa de oración. Te agradecemos por cada uno de mis hermanos que han venido con el propósito de alabar y glorificar tu nombre y darte la gloria a ti en este día, en esta noche. Gracias, Padre Celestial, te doy por ellos y te pido que me ayudes, Padre Celestial, a poder explicar este mensaje y que me ayudes a recordar y memorizar, Padre Celestial, lo que he estudiado para poder explicar a mis hermanos. Te doy las muchas gracias, Padre, por este día y te pedimos pues que nos ayudes y nos bendigas una vez más en este día, en esta noche. Perdona nuestros pecados, Padre Celestial, porque también entendemos que por causa de nuestros pecados tú no nos puedes ayudar. Por lo cual te pedimos que nos laves con tu sangre preciosa para que tu palabra, Padre Celestial, pueda hacer eco en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos y te damos muchas gracias en el precioso nombre y maravilloso de su Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, Señor. El tema de esta noche le puse, Pablo nos da un ejemplo para vivir en humildad. El apóstol nos declara aquí un favor extraordinario y especial que Dios se había dignado de concederle. Aunque no se nombra a sí mismo por su propio nombre, pero en el versículo 5 nos confirma que se trata realmente de él. Y esto Pablo lo hace con mucha humildad. En realidad, hermanos, nosotros en la palabra de Dios, la palabra humildad hace mucho énfasis en la escritura, que por lo cual es uno de los temas que debe de tener muy en mente, de poder practicar y enseñar.
Y como creyentes, eso es lo que tenemos que aprender. Y vamos a ver aquí en el versículo 1, dice el versículo 12:1, dice, ciertamente no me conviene, dice, gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En este versículo, hermanos, el apóstol de Pablo está tratando de defender, o más bien él está defendiendo su ministerio, su apostolado que él tiene. Desde el capítulo anterior, él está defendiendo el ministerio que Dios le ha dado a él. Por lo cual, había varios maestros, falsos maestros que trataban de decir que Pablo no era apóstol de Jesucristo. Pero él vemos que aquí él está defendiendo su ministerio, su apostolado. Como creyentes, nosotros o hijos de Dios, tenemos que defender la fe de lo que hemos creído en el Señor, nuestro ministerio, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Este mismo versículo, en el original, se lee de esta manera. Pablo dice, debo seguir jactándome, aunque nada gane con ello. Dice, ¿qué ganaría yo con gloriarme en sí mismo? Es lo que está diciendo Pablo. Yo no me gano nada con jactarme. Hermanos, en realidad es muy importante que nosotros no nos gloriemos, como dice Pablo, en nosotros mismos. Porque dice que nada puedo ganar de esto. Aunque Pablo tenía mucho de qué gloriarse de los beneficios que Dios le había dado, de los créditos, porque él era apóstol de Jesucristo. Y en realidad la palabra apóstol, en lo que la Biblia lo menciona, eran estas personas que Dios les había dado unos créditos especiales. Pero Pablo no lo estaba haciendo como para verse un super Pablo, un super apóstol, o por querer humillar a alguien de los demás apóstoles, sino que aquí él está poniendo en adelante la humildad que Dios le había enseñado. Y vemos que en el versículo 6, hermanos, él está declarando pues su defensa por aquellas personas que estaban hablando y mal de él, o que oían que él no era apóstol. Si vemos ahí, dice en la última parte, dice, pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Vemos que aquí Pablo, él está hablando pues claramente, en realidad, que tiene muchas razones para gloriarse en el Señor o en sí mismo, pero no lo hace él así. Pero esto él lo hace para poderles declarar que todo lo que él ha hecho y ha servido es por la gracia de Dios. Vemos más adelante que de entre esas visiones, dice, y revelaciones, refiere una que le sucedió hace 14 años. En el versículo 2, volvamos, dice, conozco a un hombre en Cristo hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando Pablo escribió esta carta, hermanos, él la escribió como en el año 56, 57 después de Cristo. Para 14 años, da a entender que fue como en el 43 o 44, cuando sucedió esta visión que él tuvo, que él fue hasta el tercer cielo.
dice aquí mismo el versículo 2b, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, al cielo superior o empíreo, al que le llaman el paraíso. Esto lo podemos comprobar en el versículo 4, aquí mismo. Dice, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. También tenemos otra cita bíblica en Apocalipsis 2:7. Dice, pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos aquí, hermanos, que Pablo está mostrando que él tuvo esta extraordinaria, dice, revelación de Dios, que él fue hasta el tercer cielo. Pero vemos que él no se ajacta de esto, no se orgullece de esto, de lo que Dios hizo aquí en su vida, sino que todo lo contrario, él mostró mucha humildad hacia Dios. Como cristianos, hermanos, nosotros sabemos que hay muchas personas que no han conocido a Cristo, no han tenido la salvación de su alma. Y nosotros tenemos que, nuestro deber es de hablarles de Cristo. No orgullecernos o decir que no, pues yo soy salvo por la gracia de Dios y Dios no oye a los pecadores. No tener estos pensamientos negativos, sino que todo lo contrario. Hay que pedir a Dios por ellos para que ellos puedan alcanzar también la gracia salvadora de nuestro Dios. Dice en este mismo versículo, no se sabe si fue arrebatado corporalmente o solo en el espíritu, pero sí, dice, sí se sabe que oyó cosas inefables. La palabra, hermano, inefable quiere decir misteriosas. En este versículo está hablando que él escuchó palabras misteriosas que no le era permitido decirla. La palabra inefables, hermano, está hablando algo que cuando él estuvo allá en el cielo, Pablo no lo podía explicar, como es algo inexplicable de lo que él miró allá en el cielo. Y además dice aquí que no le era permitido decir. El versículo 5, vemos más adelante, que dice, de tal hombre me gloriaré. Volvamos donde estábamos. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí Pablo, hermanos, él está diciendo que no se va a gloriar de sí mismo, sino que él se va a gloriar en Cristo, unido a Cristo. Y así, favorecido por el Señor, puede gloriarse en Él. Nosotros, hermanos, tenemos que gloriarnos en el Señor, en su palabra, gozarnos en ella. Eso es lo que nosotros tenemos que gloriarnos espiritualmente en el Señor, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que poner en alto la gloria de nuestro Dios, no la de nosotros. Juan el Bautista habla un versículo en Juan 3:30, dice, es necesario que Cristo crezca, que la gloria de Dios crezca y que yo mengüe. Es decir, que yo disminuya, es lo que está diciendo, que crezca el Señor, que el nombre del Señor sea enaltecido.
Hoy en día es un problema ha sido un problema muy grande, incluso en nuestras iglesias bautistas, que hay muchos predicadores y cristianos que son muy orgullosos, que predican la palabra y sienten muy orgullosos. Pero esto no tiene que suceder entre nosotros, hermanos. Tenemos que dejar que el nombre de nuestro Dios sea enaltecido, que crezca. Pablo no desea gloriarse, dice, en sí mismo, sino en sus debilidades, como miramos este mismo versículo. También lo vemos en el versículo 9. Voy a adelantarme un poquito. Aquí en este versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, este texto lo podemos comparar en el capítulo 11, versículo 30. Dice, allá atrásito, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En esto es lo que nosotros tenemos que gloriarnos, hermanos, en nuestras debilidades. Porque aquí es cuando dice, donde se manifiesta el poder de nuestro Dios. La Biblia dice, hermanos, en Primera de Pedro, vemos una cita bíblica 5:5. Vemos por qué es necesario gozarnos en nuestra debilidad. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es la razón, hermano, por lo cual tenemos que gozarnos en la debilidad, ser humildes en el Señor, porque sabemos que Dios nos va a exaltar en nuestra debilidad. Dios se va a manifestar su poder en nosotros. Vemos que Pablo, hermanos, sabía mantenerse humildemente en medio de las más extraordinarias revelaciones que Dios le hacía. Él aprendió muy claramente el vivir en humildad, en debilidad en el Señor. Una de las cosas que nosotros como creyentes es de que nosotros tenemos que aprender. Nos falta mucho por qué aprender a ser humildes. Y hermanos, la palabra cuando está hablando de la humildad va juntamente con el amor del Señor. Si no hay amor, si no hay humildad en nosotros mismos, no podemos crecer el camino del Señor, no podemos crecer la fe. No podemos ver cosas extraordinarias que Dios haga en nuestras vidas. Necesitamos que aprender y practicar mucho la humildad. Volvamos donde estamos en 2 Corintios 12:7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
vemos aquí, hermanos, de estos versículos, Pablo nos declara el método que Dios usó para impedir que se exaltase desmedidamente. El versículo 7 nos dice: me fue dado, dice, una espina hincada en mi cuerpo, un emisario de Satanás para que me atormente. Es lo que está diciendo aquí. Hermanos, en estos versículos, del versículo 7, hay mucha interpretación de esta espina que está hablando, de este aguijón. Hay muchos comentaristas que hablan acerca de este aguijón que Pablo estaba sintiendo en la carne. Vamos a ver 3 aquí, de las cuales tengo aquí apuntadas. 3 comentarios y nos vamos a dar cuenta que a lo que se refería aquí Pablo. Primeramente dice: los autores medievales decían que el apóstol se refería a tentaciones de concupiscencia, las cuales le molestaban físicamente, pero los reformadores se opusieron enérgicamente a esta opinión. Es decir, que ellos pensaban que eran por consecuencias de Pablo, que tenía de los pecados que él tenía, que por lo cual estaba él pasando este problema. Pero vemos aquí que en realidad había personas que se oponían a esto, a esta opinión, que no era bien comprobable. La segunda, otros piensan que se refiere a las constantes persecuciones que Pablo sufría, sobre todo de parte de los judíos. Ellos pensaban que este aguijón que le estaba molestando era de las persecuciones que los judíos que no estaban de acuerdo con Pablo, que era por lo cual le estaba pasando esta situación. Pero vemos la tercera, que la opinión más corriente, que parece confirmada, dice, la vemos en los versículos, por los versículos en Gálatas 4:15. Vamos a Gálatas 4:15, aquí adelantito. Dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y luego dice aquí más adelantito el 6, capítulo 6, versículo 11. Mirad, dice, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hermanos, en estos versículos que acabamos de ver, el aguijón que él sentía en la carne, al parecer aquí es acerca del problema que él tenía de la vista. Pablo estaba perdiendo pues la vista, por lo cual tenía este aguijón en la carne. Unos piensan, hermanos, que el problema que Pablo que tenía esto de la vista, era por causa de la luz que él miró cuando Cristo se le presentó en el camino de Damasco, que cayó como ciego, según lo que se cree. Y probablemente pueda que sea ese problema que él tenía, como por los versículos que miramos ahorita. Esta enfermedad, según he escuchado, que se llama oftalmia. No sé, que habla acerca de la vista.
Y según se cree, pues, que este era el problema que tenía Pablo. Y esta es la mejor, probablemente la mejor opinión, o es la que encaja más a lo que este Pablo estaba pasando, a lo que quiere decir, pues, del aguijón. Y luego dice aquí mismo en el versículo 7b, dice, un emisario de Satanás. Esto le molestaba tanto que en realidad, hermanos, vemos que era puesto por Pablo lo entendió que era un emisario, un mensajero de Satanás. Lo podemos comparar con Job, capítulo 2, versículo 5. Creo que todos ya los encontraron, menos yo. Si alguno lo tiene, hermano. 2:5, ¿verdad? Sí. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Gracias, hermana. Dice, pero extiende ahora, dice, tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, vemos aquí que Pablo está hablando acerca de que que Dios le había permitido que Satanás le tuviera aguijón. Como vemos, hermanos, este versículo nos aclara que Dios no nos castiga a nosotros. Él no nos castiga, pero Él permite, si Él quiere, que Satanás nos zarandee. Y si no quiere, Él que no le permite a Satanás, Satanás no nos puede hacer nada. Podemos entender que este emisario, pues este mensajero de Satanás, ¿saben qué, hermanos? El trabajo de Satanás, ustedes deben de saber que su trabajo de él para los hijos de Dios es de acusarnos siempre en la presencia de Dios, de estar está a un lado de Dios y diciendo, mira cómo anda tu hijo, mira cómo anda, mira qué anda haciendo. Entonces ese es el trabajo de Satanás, de acusarnos, ¿verdad? Pero vemos aquí que Dios, como a Job, también le permitió que lo zarandeara. Y si vemos la historia, casi todos sabemos la historia de Job. Dios le permitió que lo tocara, pero que no le quitara su vida. Y empezó con una sarna que le pegó de pies a cabeza, que fue muy, muy doloroso, sin duda. Pero ya después vemos que Dios le restauró. También podemos entender otro versículo acerca de ese mismo del trabajo de Satanás en Lucas 13:16. Dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás, dice, había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Vemos aquí, hermanos, que también aquí Satanás tenía atormentado a esta joven por 18 años. La verdad es mucho tiempo, pero cuando Dios, como vuelvo a reiterar, cuando Dios le permite, que Él tiene su plan, Él tiene su propósito, y todas las cosas que vienen, dice Pablo, nos ayudan a bien. Vemos más adelante que el apóstol oró
insistentemente al Señor para que le quitase esa espina. Él estaba orando al Señor constantemente. En el versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Esto insinúa que Pablo dice, la consideraba como un obstáculo a la eficacia de sus labores apostólicas. Es decir, que Pablo, pues para él, como él estaba perdiendo la vista, pues él quería enseñar más, quería escribir a los hermanos, mandándoles cartas para que sigan adelante, para que siga creciendo el crecimiento espiritual para los demás hermanos. Y él quería que Dios le quitara este aguijón de la vista para seguir trabajando en la obra de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar poquito, muchas de las veces Dios nos ha dado la vista y nos ha dado nuestras manos y todo, y estamos bien físicamente, y tenemos la palabra de Dios para poderla estudiar. Pero muchas de las veces nosotros pues decimos, ay luego, ay después, y teniendo esta oportunidad. Pero vemos que esto era para Pablo un obstáculo, pues, de estar perdiendo la vista para poder seguir creciendo más en la fe, seguir llevando a cabo la labor apostólica que Dios le había dado. Como cristianos tenemos que aprovechar, si estamos bien físicamente, aprovechar esa vista que Dios nos da para seguir estudiando su palabra. Vemos más adelante la respuesta del Señor. En el versículo 9 dice, volvamos donde estamos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el original este texto, hermanos, está hablando, dice, Cristo está diciendo, con mi gracia te basta, pues mi poder, dice, se muestra perfecto en la debilidad. Cristo le está diciendo a Pablo, con mi gracia te basta, Pablo, con mi gracia te basta. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. La gracia de Dios es la que nos da ánimo, la que nos da consuelo en nuestras tristezas, en nuestras debilidades. Es la que nos impulsa a poder seguir adelante, la que nos motiva a seguir sirviendo a nuestro Dios. Y vemos un versículo aquí mismo, lo vamos a comparar en 2 Corintios 4:7. Vamos atrás. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, esto quiere decir que toda la obra es del Señor, no es de nosotros. Dios es soberano sobre todas las cosas, y Él puede hacer lo que Él quiera de nosotros. Entonces vemos aquí, hermanos, que nosotros tenemos que aprender más bien la lección que Cristo le está mostrando aquí al apóstol de Pablo. Vemos que dice, esta fue una magnífica lección del Señor, provechosa, no solo para el propio Pablo,
sino también para todos los ministros de Dios, para cada uno de nosotros. Es una lección que tenemos que aprender, de bastarnos en la gracia de Dios. Como vuelvo a decirles, hermanos, la gracia de Dios es poderosa para traer consuelo a nuestras debilidades y a nuestras vidas. Es también, dice, para que los oyentes no se dejen llevar por la oratoria y la apariencia exterior del predicador, sino por la eficacia de la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Es decir, que no es para que ustedes se dejen llevar por los sentimientos de un predicador que habla palabras tan bonitas y preciosas, sino que se deje manejar mediante la palabra de Dios, que esta es su gracia. Pablo aprendió muy bien, dice, de los labios del Señor la lección que no va a olvidar. En el versículo 9 y 10. En el versículo 9b dice: por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aquí está diciendo que él se goza mejor, se goza en la debilidad, se goza en el Señor. Y cuando él dice, me gloriaré, dice, en mis debilidades, esto para él le trae fuerza y poder en su vida espiritual. En el fallecimiento humano de Pablo se revela el poder de Cristo y del Espíritu. Por eso cuando él está más incapacitado, entonces es cuando es más fuerte, porque interviene la presencia del Espíritu de Cristo y el poder de su fuerza. Vemos que cuando él ya iba a ser decapitado, unos días antes, él iba con todo el gusto y diciendo estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, a su nombre. Que el nombre de nuestro Dios sea enaltecido, es lo que él está diciendo aquí. Y él cuando fue, dice que iba con el poder de Dios, con mucho gusto, se gozaba en esta debilidad. Hermanos, para conclusión de este tema, como creyentes, necesitamos que darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En realidad nosotros no merecemos nada de su gracia. Mas sin embargo, Él nos la ha regalado. Si queremos, hermanos, que nuestra fe y nuestra vida espiritual crezca, necesitamos que aprender a ser humildes con nuestro Dios. Y de esta manera podemos ser fuertes en el Señor. Y podemos tener el poder que Él nos ofrece en nuestras vidas. Hay personas que no han conocido a Cristo. Él quiere salvarles. Él es el regalo más precioso. La gracia, la palabra gracia quiere decir regalo, un regalo no merecido. Él quiere salvar tu vida. Y esta es una buena oportunidad para que le conozcas como tu Salvador. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, que a través de ella nos enseñas a poder vivir y poder entender, Padre Celestial, las situaciones que pasamos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Te damos muchas gracias primeramente porque nos has salvado y nos has regalado el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos por ello. Padre mío, también entendemos muy claro que tú nos has puesto en este camino y nos has mostrado y nos has enseñado que este camino que vamos contigo es de pruebas y tentaciones. Y cuando vienen las pruebas, Padre mío, muchas veces nos debilitan y nos tambalean, Padre Celestial. Pero te pidemos pues que nos ayudes a ser fuertes en ti, Padre mío. Que nos ayudes a mantener firmes esa fe que nos has dado para depositarla en ti. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a servirte de la manera que a ti te agrade, Padre mío. Ayúdanos a no ser orgullosos, Padre Celestial, a que nomás pensemos en la salvación propia de nosotros mismos, sino que nos ayudes, Padre Celestial, también para transmitir esta salvación tan grande que tú ofreces. Te pidemos, Padre Celestial, pues que nos ayudes a practicar la humildad, para que así, Padre mío, podamos seguir adelante, creciendo en la fe y llevando a cabo, Padre Celestial, el ministerio que tenemos. Ayúdanos, por favor. Todo esto te lo pidemos y te damos gracias en el precioso nombre y maravilloso de su Jesús, esperando que se haga, Señor, su voluntad. Amén.